Muy bien. Espero que se quite pronto el agua y que ya empiece yo a oír bien a ustedes. Así que vamos a iniciar. Miren, estamos viendo las instituciones políticas. Las instituciones políticas, ya vimos las gubernamentales. Sobre todo, solo para recapitular, me interesa mencionarles que dentro de las instituciones políticas gubernamentales se encuentran todas aquellas que hacen que el Estado funcione, especialmente las que sirven de contrapeso a los tres órganos del Estado. Tal vez hágame el favor de regresar una, solo para volver a mencionarla. Ahí está. Muchas gracias. Vemos aquí, por ejemplo, que hay algunas instituciones, estas son, con excepción del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación, son contrapesos a las decisiones que el Estado, especialmente los tres órganos del Estado, toman. Creo que es por todos conocido que, por ejemplo, en alguna ocasión, la Procuraduría de Derechos Humanos ha detenido alguna acción que parece poco democrática, poco correcta, poco legal, que puede estar emanando desde, por ejemplo, el Congreso de la República o los tribunales de justicia. Pero también ha sido posible detener decisiones del mismo organismo ejecutivo, del presidente de la República. No digamos la Corte de Constitucionalidad. Y un ejemplo de cómo la Corte de Constitucionalidad puede ser garante de la democracia y de la institucionalidad es lo que ocurrió el 25 de mayo de 1993, cuando el ejército, en contubernio con el gobierno de aquel momento, con el presidente de aquel momento, que era Jorge Serrano Elías, tomó la decisión de dar un golpe de Estado. Hay que recordar que en aquella ocasión la Corte de Constitucionalidad fue la que salió en defensa de esa institucionalidad, desconociendo ese golpe de Estado. También aquí, dentro de estas instituciones de contrapeso, me faltó poner al Tribunal Supremo Electoral, pero también juega un papel muy importante. Así que estas son las gubernamentales. Ahora vamos a ver las no gubernamentales. ¿En qué consisten? Ahora sí, por favor, la siguiente, Ashley. Póngame la siguiente, por favor. La 43. Miren, en este país hay instituciones no gubernamentales de diversa naturaleza. Muchas veces se desconoce cuáles son las de las organizaciones no gubernamentales y se cree que solo son las que realizan protestas, por ejemplo, las que hacen alguna manifestación, como ha ocurrido el día de hoy. También organizaciones no gubernamentales son aquellas, por ejemplo, que promueven el deporte, que organizan un partido de fútbol o de básquetbol en un determinado centro deportivo, los Boy Scouts, las iglesias de todas las denominaciones, son ONGs. También, por ejemplo, las cooperativas. Bueno, ahí rige otro principio que es el cooperativismo, pero en buena medida el funcionamiento es bastante similar. Entonces, creo que no se debe satanizar como muchos que promueven a través del discurso del odio
el rechazo hacia las ONGs lo hacen. Así que, por favor, quiero pedirle a alguien que me lea esta parte de qué son las instituciones no gubernamentales, por favor. ¿Quién me hace el favor? Bueno, tengo a Shirley Fabiola. Shirley, por favor. Buenas tardes, licenciado. Instituciones políticas no gubernamentales. Todas aquellas ONGs que realizan trabajo de incidencia, observación y auditoría pública. Proponen políticas públicas e iniciativas de ley y realizan cabildeo. Las hay de derechos humanos, fortalecimiento del Estado, fortalecimiento de la administración de justicia, transparencia, campesinas, de trabajadores, de estudio e investigación. Muchas gracias. Yo creo que ustedes saben, ya como estudiantes que van avanzados en el tema de la carrera de Derecho, que se ha aprobado una ley de ONGs que está en vigencia desde el año pasado. Esa ley no ha sido aplicada en su integralidad, pero ya han delegado a una entidad dentro del Ministerio de Gobernación que se encarga de velar porque cada una de esas ONGs cumplan con su papel, especialmente el que tiene que ver con la fiscalización de sus recursos. En alguna ocasión ha existido la intención de que, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas también pueda auditar los recursos de las ONGs. No se ha logrado porque hay normas nacionales que establecen que la Contraloría solo puede auditar a entidades que manejan recursos del Estado. O sea, que hay una ONG que maneja recursos del Estado, obviamente que podrá ser auditada, pero no todas. Las ONGs en general juegan un papel muy importante porque coadyuvan al funcionamiento de las instituciones del Estado y obviamente son importantes para entender el funcionamiento de todas esas entidades. Por favor, la siguiente, Ashley. Gracias. Estas son las instituciones político-económicas. Y le voy a pedir a Fabiola que me la lea. Las instituciones político-económicas, la conjunción de las áreas de trabajo, son las que constituyen grupos de presión desde la sociedad civil con sus contrapartes dentro del Estado. ONGs, CACIF, UNDESA, CIEN, así es, otras de cabildeo. Existen también personas que cabildean en favor de las municipalidades e instituciones del Estado. Estado, Congreso de la República, Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección Técnica de Presupuesto. Bueno, miren, especialmente en estos momentos hay muchas ONGs, gracias Pablo, hay muchas ONGs que están haciendo trabajo de lobby, trabajo de cabildeo en el Congreso de la República, porque desde el pasado 2 de septiembre, o sea, ya hace unos 20 días más o menos, 19 días, el Ministerio de Finanzas Públicas trasladó al Congreso de la República la iniciativa de ley que permitirá que se apruebe el presupuesto de ingresos del Estado 2023. Este presupuesto es sumamente importante porque permitirá que el Estado funcione de manera adecuada durante todo el año 2023. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es les voy a hacer dos preguntas por si saben. ¿Cuál es la fecha límite para el Congreso para aprobar ese presupuesto 2023? Una. Y la dos, ¿qué pasaría si llegada a esa fecha límite no aprueban la ley del presupuesto? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo me sé la segunda pregunta. Y la segunda consiste en de que si no se llega a aprobar el presupuesto, el plan de presupuesto, sigue en funciones el presupuesto del año anterior.
Y de la primera pregunta, creo que es en estos principios de noviembre, los primeros 3 días más o menos, recuerdo, pero no sé la fecha exacta. Muy bien, miren, no es pregunta para examen conmigo porque ustedes van a llevar derecho financiero o administrativo en algún momento, pero sí es importante que lo sepan, porque esa incluso puede ser pregunta de privado para ustedes en algún momento. La fecha y la hora también límite es a las 24 horas del 30 de noviembre. O sea, el Congreso de la República, la Comisión de Finanzas, tiene todo este mes de septiembre, octubre y noviembre para aprobar el presupuesto, pero si amanecemos el día 1 de diciembre con el presupuesto sin aprobar, como dijo Román, ese presupuesto que está vigente en esta ocasión será el que continúe funcionando. Ya aquí José Rodolfo también mencionó lo mismo, y también Iris no solo menciona el detalle, sino que además el artículo de la Constitución Política de la República. Armando también preguntaba, hacía como pregunta que si se usa el presupuesto anterior. Por suerte ya se está quitando el agua aquí donde estoy, así que ya empiezo a escucharlos un poco más. Nuevamente quiero disculparme por ese obstáculo de la naturaleza que me ha afectado el día de hoy. Entonces será una pregunta solo para saber detalles, pero en este momento hay muchas ONGs que están desarrollando trabajo de lobby, trabajo de cabildeo ante el Congreso de la República, porque lo que están vigilando, primero, es que se apruebe un presupuesto transparente. Segundo, que ese presupuesto no vaya a ser destinado a empresas o a ONGs que pueden estar vinculados con algunos diputados. Tercero, es que también se debe velar porque, por ejemplo, ese presupuesto que va a ser aprobado no vaya con dedicación para beneficiar a un solo ministerio, sino a todas en general. Entonces, por ejemplo, tenemos organizaciones, ONGs ahorita, que trabajan en el tema de educación y están atentas a lo que se haga al presupuesto del Ministerio de Educación, otras de salud, y están trabajando para que haya más presupuesto para el Ministerio de Salud. Pero esas son las instituciones político-económicas, y ahí hay algún ejemplo de esas ONGs. El CACIF, por ejemplo, es una ONG. Fundesa, ¿alguien ha oído de Fundesa? Les quiero decir que Fundesa, si no han escuchado de ella, es donde están los dueños de este país, están los más ricos de los ricos. O sea, para esos el CACIF suena como a muy poca cosa, así que están como los más poderosos. El 100 es un tanque de pensamiento que trabaja en el tema económico, y así es igual. Pero hay muchas otras ONGs que están trabajando ahorita alrededor del Congreso, y pónganle mucha atención este año para ver si se va a aprobar el presupuesto y para ver cómo es que se va a dividir. Y el Estado, pues no voy a profundizar en qué es, pero obviamente es todo como es político-económica, es todo lo que tiene que ver con la economía de este país, ¿verdad? El Congreso de la República, que aprueba el presupuesto, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas, y dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección Técnica del Presupuesto. Es la Dirección Técnica del Presupuesto la que elabora esa propuesta de ley que es enviada al Congreso. La siguiente, por favor, Ashley. Y me dicen quién quiere leerla, lo que Ashley la pone. Muy bien, ya tomé nota. Ahora, el componente sobre la familia y el parentesco, por favor. Por favor, Sara, perdón. No le dije, disculpe. De acuerdo. Sara y después Amanda. Familia y parentesco. Sobre la familia, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que, artículo 56, el Estado deberá tomar las medidas de prevención,
tratamiento y rehabilitación adecuadas para hacer efectivas dichas acciones, por el bienestar del individuo, familia y la sociedad. Artículo 73. La familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. Artículo 102. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Muchas gracias, Sara. Miren, esto no voy a profundizar porque lo que hago es una cita legal, ¿verdad? De los artículos 56, 73 y 102 de la Constitución Política de la República. Así que no voy a profundizar. Ustedes, si no han llevado, van a llevar algún curso de esta naturaleza. De hecho, en el mismo, en teoría del Estado, en el derecho civil, van a ver algunos de esos detalles. Así que, por favor, en la siguiente, por favor, Ashley. Y como son pequeñas, ahí tal vez le voy a pedir favor a Amanda que me lea ambas de una vez, pero vamos a ir por partes, ¿eh? Primero vamos a ver la definición de la familia. Con gusto, por favor, Ashley. Bueno, Amanda. La familia constituye una institución social conformada por dos o más personas unidas, pudiendo ser por consanguinidad, afinidad o adopción, existiendo derechos y obligaciones mutuos entre cada uno de los integrantes. Muchas gracias. Creo que está muy claro también. Tampoco voy a detenerme mucho en entender esta definición. También ustedes la habrán visto ya más a fondo en el Código Civil. Así que ahora la siguiente. Igual tampoco voy a detenerme mucho, pero léala por favor, Amanda. Parentesco, el vínculo que se produce entre las personas que pertenecen a una misma familia. Puede ser biológicos o no. Sus integrantes se organizan sobre principios y valores. Tipos de parentesco. Primero, consanguinidad. Segundo, afinidad. Y tercero, adopción. Bueno, y ustedes podrían estar pensando por qué es que estamos viendo algunos detalles que tienen que ver más del Código Civil o del derecho civil, ¿verdad? Porque son componentes de la sociedad. Son componentes, personas jurídicas también. O sea, estamos viendo todo lo que tiene que ver con la sociología jurídica, obviamente, ¿verdad? Entonces, aquí, como ya Sara y Amanda me leyeron, quiero preguntarles quién hace el favor de leer esta de la familia y la sociedad. Muy bien, Andrés. Por favor. Muy bien. Dice, la familia constituye la base fundamental de la sociedad. Debe ser en ese núcleo donde se construyan las bases sólidas para garantizar principios y valores que deben sostener la estabilidad de un Estado, independientemente de las inclinaciones políticas, académicas o religiosas. Todas tienen en común lo que el Estado a través del derecho dicta. Y miren, esto que les he puesto yo aquí, pueden verlo ustedes en cualquier tipo de sociedad, con el Estado, con el régimen que exista en el Estado. Ustedes van a ver estos mismos componentes de la familia y la sociedad en un Estado totalitario, en un Estado autoritario, en un Estado democrático, en una monarquía, en un régimen parlamentario o en un republicano o en un presidencialismo. Eso es en todo. Y alguien podría pensar, bueno, pero tal vez en Corea del Norte no. Si ustedes analizan la familia, ahí también en Corea del Norte, aunque Kim Jong-un no le guste, pero también constituye la base fundamental de la sociedad. Pero aquí vamos a ver, vamos a entrar a otro detalle antes de que Ashley la cambie y les voy a decir. Otra de las preocupaciones que existen por parte de la sociología, y es que muchas veces, mientras más tercermundista es un estado o un país, más piramidal es la forma en que está estructurada etariamente la sociedad. Etariamente es por edad, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, una sociedad como la española, por ejemplo, y lo que va a encontrar es que la gente no está teniendo hijos.
pero en una sociedad como la guatemalteca, y hay muchos hijos que están teniendo acá. Aquí, por ejemplo, en el caso de Guatemala, donde hay muchos niños y va para arriba la cantidad de población etariamente hablando, los que van creciendo pueden tener la seguridad, la tranquilidad, que los que están abajo en la pirámide los van a mantener. Y no les digo mantenerlos en el sentido de que los tengan en la casa, sino mantenerlos en el sentido de que van a pagar impuestos y a través del Estado se van a crear algún tipo de infraestructura para mantener a esas personas que están ya como en mi edad, ¿verdad? O que ya están como adultos mayores o más, o los jubilados. Porque recuerden ustedes que cada jubilado va a recibir algún tipo de recurso. Aquí dice Rocío Marisol, en Guatemala, el 70% de la población tiene menos de 30 años. Gracias, Rocío. Eso es cierto. Pero ustedes ven, por ejemplo, la preocupación que hay en Europa. Es que allá debe ser a la inversa. Si ustedes buscan en internet, lo van a ver que es a la inversa. Entonces están preocupados. ¿Quién va a mantener a ese montón de personas que no tuvieron hijos? Cuando suban y abajo quede poquito trabajando, ¿verdad? Los pocos niños que hay. Por eso es que algunos dicen que sociedades como la europea, las europeas en general, están cada vez convirtiéndose, permitiendo que haya mayor cantidad de migraciones. Y muchas de esas migraciones son musulmanas. Entonces hay posibilidad de que de aquí a 100, 150 años, 200 años, Europa sea un continente totalmente musulmán. Eso no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de ser un país desarrollado, la población continúa teniendo niños. Por favor, Ashley, póngame la siguiente, que va a ser la pirámide poblacional que tiene Guatemala, y es sobre exactamente lo que Rocío explicaba. Mírenla, ahí está. No sé si logran verla. Es etaria, ¿verdad? Hasta arriba están las personas que tienen más edad. Vamos a ver. Yo creo que hasta acá abajo están los que están como naciendo. Yo ya debo estar como por acá, sí. No, por donde se empieza a cerrar esa pirámide. Pero se estima que en Guatemala, déjelo de una vez, Ashley, déjelo de una vez. Siguiente. Porque vamos a ver algunos datos sobre Guatemala. Así que, por favor, y quiero preguntarles quién me hace el favor de leerlo. Muy bien, tengo a Amanda. Comentarios sobre Guatemala. El Estado guatemalteco violó gravemente los derechos humanos a través de las instituciones que debían garantizar el cumplimiento de la ley. Se violentó todo precepto, dando lugar al rompimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias. Pero le voy a contar a Adela, es que lo había dicho al inicio, antes que vinieran todos. No les estoy dando clases desde donde siempre porque tuve que venir a una actividad de trabajo, a un lugar que tiene un gran jardín. Por eso es que ustedes ven esto verde ahí atrás. No es que sea un montaje ni nada, como se pueden poner montajes así de fondo, ¿verdad? No, eso de verdad está ahí, ese montón de árboles verdes. Y estoy aquí afectado porque la lluvia está ahorita suave, pero sí ha habido mucho ruido hasta hace unos minutos. Créanme que si estuviera en mis manos los invitaría y les daría un curso aquí, así presencial, a las 143 personas que están conectadas, de una manera al estilo aristotélico, usando como método lo peripatético. ¿Se recuerdan que en alguna ocasión les hablé del método peripatético? ¿Quién se recuerda cuál es el método peripatético? Ya no se recuerdan, ¿verdad?
Es en el que se llevaban a las personas a recorrer la naturaleza para ver qué experimentaban Así y dar es. su opinión sobre lo Así que es. habían experimentado o conocido en ese momento. Buena memoria, Orfa, gracias. Entonces aquí atrás podríamos haberlo hecho, pero no, Kiara, no es debajo del árbol, sino caminando, dando vueltas. Ese es el método peripatético. Caminando. La verdad es que he estado solo en trabajo, Sara. Muchas gracias. Solo en trabajo, solo encerrado, y ahorita dejé la actividad en la que estaba para darles clases. Vamos a terminar un poco antes para que tengan unos minutos ustedes y yo también pueda volver a mi actividad, ya a la parte final. Gracias, Adela, ya me lo puse. Desde hace bastantes horas estoy aquí, que desde tempranito. Y al inicio me había quitado el suéter, pero ya me lo quité porque está bien frío. Muy bien, vamos a continuar. Ese es un comentario, ¿verdad?, sobre Guatemala, así que tampoco voy a detenerme mucho en eso, ya que a Amanda, que la estoy haciendo que me lea, le voy a pedir también favor que me lea este otro. Con gusto, licenciado. Estratificación y las clases sociales. Coinciden las teorías marxiana, weberiana y funcionalista en el sentido de hacer una segmentación de las distintas clases sociales. En el caso del capitalismo, que es el sistema social imperante, es importante establecer que se requiere de conocer el estatus, ocupación, ingreso, lugar de vivienda, alimentación para determinar el segmento al cual se pertenece. Además, es importante establecer los bienes y servicios presentes en el ámbito del mercado, poder de disposición, el honor social o prestigio, poder social, y el poder político. Gracias, Amanda. Esto es muy importante. Miren, yo puse marxiana, pero pueden poner marxista si desean. Weberiana, la de Max Weber, ¿verdad? Y funcionalista, la de Max Weber también, pero también hay otros científicos sociales, como Talcott Parsons y otros, ya lo vamos a ir viendo, que también son estructural funcionalistas. El estructural funcionalismo creo que es el que más segmentación hace de las clases sociales. Y se llama estructural porque tiene estructuras. Y funcionalista porque están funcionando. O sea, de manera muy simple, ese es el estructural funcionalismo. Así que, por favor, la siguiente, Ashley. Y le voy a preguntar, ¿quién hace favor de leer esa siguiente? Sara. Y luego Andrés. A Sara le voy a pedir favor que me lea dos, así como hemos hecho con Amanda, pero cuando yo le diga la segunda, Sara, ¿oye? De acuerdo, licenciado. Muy bien. Postura de Weber. Weber identifica las clases por su ubicación en el mercado, aunque a la vez habla sobre que una clase no es totalmente homogénea. Quiero decirles que cada quien es libre de conocer cuál es su postura con respecto a ella. Pero yo creo que en buena medida Weber pues tiene alguna razón. Pensar que hay homogeneidad en una determinada clase sería equivocado. El campesinado, contéstenme esto quien quiera, ¿el campesinado es clase social, sí o no? Debiera ser. Gracias, Manuel. Pero clase social, ¿de qué? ¿Del capitalismo o de quién? José Rodolfo dice que no. Miren, hay mucha discusión acerca de eso. Yo no voy a entrar en ese tipo de detalles en este momento. Pero Guatemala tiene una mayoría campesina.
Y no es una mayoría campesina asalariada, porque podría ser una mayoría campesina que esté dependiendo de un ingreso salarial mensual. Eso lo podría convertir en proletariado rural. Pero la mayoría de campesinos en realidad, José Rodolfo tiene razón, son parte del proletariado quizá, pero solamente, José Rodolfo, si tuvieran un ingreso fijo, permanente, que hiciera, que los obligara a todos los días ir a cumplir una labor a un determinado lugar, a una finca, por ejemplo. Pero solo van de manera temporal, no necesariamente los convierte en una clase social. Por ejemplo, me podrían ustedes decir, bueno, pero los que van a las fincas cañeras reciben un ingreso, pero solamente lo reciben durante el periodo de zafra, no durante todo el año. Ellos regresan a sus tierras en otro periodo de tiempo. Y de esa manera también el finquero del azúcar no adquiere compromiso laboral con esos campesinos. Entonces hay mucha discusión al respecto, pero vamos a tomar ese estrato, ese segmento de la sociedad que son los campesinos, y vamos a darnos cuenta que no hay un criterio homogéneo entre ellos. Si hubiera un criterio homogéneo entre los campesinos de este país, yo les aseguro que el evento electoral que se va a celebrar el 25 de junio del otro año sería ganado por una candidata que es campesina, por una candidata de un partido político que es campesino. Ya ustedes sabrán cuál es ese partido político, pero lamentablemente no existe un criterio homogéneo entre ellos. Por eso es que Max Weber, ya Rocío Marisol ya pone ahí. ¿Y cómo se llama el partido, Rocío? Así es. Ese es Amanda. El MLP, sí. Pero Codeca no es el partido, Amanda. El Codeca es como el ente social que está al lado del partido. Ese es un fenómeno que sociológicamente se debe estudiar muy bien, porque no cualquier partido tiene la estructura partidaria y el movimiento social vinculado al lado. El MLP lo tiene. Gracias, Erika. Pero entonces podría ganar Telma Cabrera ese proceso electoral del 25 de junio próximo. Honestamente, yo lo dudo, porque el campesinado no tiene un criterio homogéneo. No hay como posición de clase, o posición de sector, o posición de oficio, como se quiera llamar, ¿verdad? Y algunos campesinos van a votar por Edmond Mulet, otros por Suri Ríos, por Sandra, etcétera, y por cada, ya llevamos casi 28 partidos políticos, ¿verdad? Aprobados, y otros están pendientes de ser aprobados. La siguiente, y también que me la lea Sara, por favor, la siguiente, por favor, Ashley. Por favor, Sara. De acuerdo, licenciado. Guatemala y las clases sociales. Las siguientes líneas son tomadas de la hoja informativa de CEPAL, Estratificación y Movilidad Social de Guatemala, número 107 de agosto del 2012. Guatemala tiene una estructura social muy jerárquica, con una reducida élite social y una clase media incipiente, ambas de carácter urbano, así como una baja movilidad educativa y ocupacional. ¿Se dan cuenta que es bastante profundo lo que dice la CEPAL? ¿Quién de ustedes sabe qué es la CEPAL? Bueno, miren, la CEPAL es una entidad de las Naciones Unidas que funciona en América Latina. Es el Centro de Estudios para América Latina, Centro de Estudios Económicos y Políticos de América Latina, la AEL.
y el Caribe, ¿verdad? Primero, le faltaría una C para Caribe. Gracias, Maya y Brian. Pero se lo han ido agregando, pero la CEPAL hace estudios de toda naturaleza. Y está siempre al tanto. Lástima que no hay un estudio más reciente, sino ese de 2012. Puede ser que ya haya, ¿verdad? Y que yo no lo conozco, pero ese yo no lo encontré. No encontré más que de hace una década. Y tienen razón, la CEPAL. Bueno, les quería decir, la CEPAL, la sede central está en Chile, pero tienen una subsede en la Ciudad de México y una en Puerto España, Trinidad y Tobago, para cubrir todo el continente americano. Todo el continente latinoamericano, porque es América Latina. La L que ven ahí es América Latina, ¿verdad? Entonces, tienen mucha razón. Guatemala es uno de los países más desiguales que hay en el continente, en el mundo, creo yo. Parece que es el más desigual del continente americano, Guatemala, en donde un pequeño grupo tiene todo y una mayoría no tiene nada. Habla aquí de una incipiente clase media, pero es tan incipiente esa clase media que no tiene ninguna fuerza. Y yo creo que a partir del surgimiento del COVID, esa clase media se ha empequeñecido todavía más. A lo mejor ya venía creciendo un poquito, se vino para abajo, porque muchas personas perdieron sus empleos y están en una situación de indefensión total todavía en 2022, a pesar de que ya este es el tercer año de pandemia, ¿verdad? Y José Rodolfo además habla del tema de la posesión de tierras, ¿verdad? Todo eso obviamente tiene que ver con esa reducida élite, que es la élite dominante, un pequeño grupo que está ahí hasta abajo. Así que, por favor, la siguiente, y todavía está pendiente Andrés hoy, todavía no le daré uso de la palabra para que hable. Solo aquí, como no se lee muy bien, ¿verdad? Porque está muy, muy pequeño, solo es una gráfica que yo encontré de 2011, tampoco encontré nada que fuera más reciente, y es la proporción de jóvenes según estrato económico de Guatemala. Esta tiene como fuente la Encuesta Nacional de Juventud de Guatemala. Perdone que me costó leerlo, pero... por favor, léamela, Kiara, porque yo no logro. Ya la vista no me da. Dice Guatemala por proporción de jóvenes según estrato socioeconómico año 2011. En el triángulo celeste dice muy alto y alto, 3.1%, 130,000 jóvenes. En el verde, medio alto y medio, 20.7%, 866,000 jóvenes. Y en el naranja dice medio bajo y bajo, 76.2%, 3.2 millones de jóvenes. Y abajo que dice fuente, primera encuesta nacional de juventud en Guatemala, 2011. Eso es la juventud, miren. Yo no lo logro. Así que muchas gracias, Kiara. Daphne aquí pone también una nota. De hecho, mucha gente piensa que es de clase media, pero no saben que la mayoría pertenecemos a la clase baja. Yo pienso que todos ustedes, los 141 que están conectados, si pueden estar aquí en la universidad, ya están en la clase media. Ustedes son parte de una élite. No cualquiera llega hasta acá, Daphne. Lo que pasa es que volvemos al planteamiento de Max Weber, de que no hay homogeneidad dentro de una clase o dentro de un segmento. O sea, aún dentro de ustedes, que son 141, existen diferencias, pero creo yo que solo por el hecho de tener oportunidad de estar acá, solo por el hecho de contar con internet, de contar con un aparato para poderse conectar, ya eso les da
una cierta posición, en mi opinión. Pero muchas gracias por su comentario. Y aquí lo que pueden ver ustedes, ya que quieran me lo leí yo, es que la mayoría de los jóvenes están abajo. La mayoría. El 76.2 o 75.2, ya no sé si es 6 o 5, pero la mayoría están ahí abajo. Y en medio apenas un 20.7 y hasta arriba. Esos que no van a hacer sus compras ni al Naranjo, ni a Miraflores, ni a Cayalá, ni a Oakland, sino que van a la Aventura Mall, ¿verdad? A Miami o algún otro mall en Estados Unidos, son ese triangulito celeste que está arriba. Por favor, la siguiente sobre la élite social, la siguiente, Ashley. Y esa le voy a pedir favor a Andrés. Esta dice sobre la élite social. La estructura de clases revela que la élite social de Guatemala, conformada por la clase dominante, es reducida y constituye solo 5% de la población. Creo que no tengo que hacerles ningún comentario, ¿verdad? Allá vieron ustedes a los jóvenes que eran 3.2. Ya la élite aquí, 5%. Y les voy a decir otra cosa. Estoy casi seguro que en ese 5% hay divergencias, hay también toda una variedad, toda una gama. A lo mejor dentro de ese 5% están los que están allá en el piquito, donde está el 0,0 algo por ciento, que son esos que van a hacer sus compras a otro país, pero van en su avión privado, ¿verdad? Y se van ahorita y regresan hoy a la medianoche, por ejemplo. O pueden ir a un concierto que va a ser a las 8 de la noche por el cambio de hora. Y van a estar en el concierto y se vienen. Esa es la situación de Guatemala. Sobre la clase media, y hágame favor, léame usted también, Andrés. Muy bien, licenciado. Dice, la clase media en Guatemala, la clase media de carácter urbano representa solo el 9,2% de la población, casi 1 de cada 10 guatemaltecos. La integran prácticamente en igual proporción profesionales, universitarios, tanto independientes como asalariados, técnicos y personal de oficina con educación media. Gracias. En cuando ustedes se gradúen van a pasar a formar parte de ese 9.2, si no es que ya son, ¿verdad? De ese 9.2. De una clase media con mayor capacidad adquisitiva. Y no se queden con el título de licenciatura, sigan con la maestría inmediatamente y con el doctorado de manera inmediata, porque de verdad ahí, en el colegio de abogados, la cantidad de colegiados, ya se los he dicho yo, creo yo, puede ser que ya superó los 40,000, entonces no es tan fácil conseguir un caso, por ejemplo, ya cuando estén graduados. Van a tener que pelearlo mucho. La siguiente, por favor, Ashley. Miren, esta grafiquita me la encontré también un poco desde 2006 y me la encontré en esta entidad que se llama ENCOBI, que es la encuesta, no, la verdad es que no me recuerdo qué es ENCOBI, pero ahí está la fuente, ¿verdad? Y ahí se puede ver la cantidad de patronos, de directivos, de profesionales, etcétera, de cada uno de los segmentos de la población. ¿Quién me hace el favor de leérmelo? Amanda, y después tengo a Andrés otra vez. Cuadro número 1. Estructura de clases sociales en Guatemala 2006, esquema de White. Clases sociales. Número y porcentaje. Clase dominante, número 1332, porcentaje 5.0. Patronos, 843, porcentaje 3.1. Directivos,
489, porcentaje 1.8. Clase media. Clase media, 2.470, 9,2%. Profesionales, 1.162, porcentaje 4,3%. Técnicos y oficinistas, 1.308, porcentaje 4.9%. Clase trabajadora, 23.089, que es el 85.9%. De ellos, trabajadores calificados son 5.195, que equivale al 19,3%. Trabajadores no calificados, 17.894, que es un 66,5%. En total, 26.891, que equivale al 100%. Fuente de elaboración propia con base en ENCOBI 2006. ¿Que alguien me haga favor de ver qué es el ENCOBI, por favor? Ya lo puse, es sí, Encuesta gracias. Nacional de Condiciones de Vida. No lo había visto. Muchas gracias, Ker. Gracias. Miren, obviamente es una encuesta, es como un censo, ¿verdad? No es que hayan visitado a todos los patronos, a todos los directivos y a todos los trabajadores, etcétera, sino que lo que hicieron fue tomar como una muestra. 26.891 es el total de la muestra. Pero eso nos indica exactamente cómo es que estamos como sociedad. O sea, la clase media es un 9.2. Profesionales, 4.3. Técnicos y oficinistas, 4.9. Son más. Y trabajadores calificados, algunos de los trabajadores calificados podrían incluso tener un ingreso mayor que el de los profesionales, porque son trabajadores calificados, el 19.3, pero ya están dentro de la clase trabajadora. Y obviamente los patronos directivos son bastante pocos. También Brian pone ahí que la colegiación en el CAN va por los 37.500, pero yo lo redondeo en 40, pero sí está creciendo. Y les voy a decir, hay universidades que están sacando abogados en plan sabatino de la mañana, nada más. Y están sacando por montones. Así que esos son los que se van a colegiar y salen a trabajar, ¿verdad? Y tienen fe pública, etcétera. Pero sí están sacando por montones. Y esa misma universidad ha hecho convenios con casi todas las instituciones del Estado para cobrarles por licenciatura, por maestría y por doctorado un quetzal por cada una. O sea, pueden por 3 quetzales sacar hasta el doctorado, por un quetzal la licenciatura, por otro quetzal la maestría y por otro el doctorado. Parece que es la institución del Estado a la que pertenecen esas personas la que paga a esa universidad el costo real, pero el trabajador paga un quetzal. Yo hasta pensé cuando me contaron, pero un quetzal mensual. No me dieron un quetzal la carrera. La de la vida del pintor, no sé, fíjese, esa creo que no es tan barata. Es cara. No, la que es así, la que está sacando así, y hasta médicos. Lo peor sería que lo operen a uno ahí, en una de ellas es la rural. El billete de 20, ¿cuál es el billete de 20? La Mariano. Creo que la Mariano también, derecho ha mejorado bastante, fíjense. Cada vez ha mejorado más. Ustedes van a tener que competir con otras 2 universidades, con la Landívar y con la Mariano, creo yo. Se los van a encontrar en muchos lugares porque los de la Marro estarán en otra esfera, en tema financiero, etcétera. Pero los de la Mariano y los de la Landívar están en lo mismo que están los abogados de la San Carlos, peleando los mismos casos, peleando los mismos contratos, disputando los mismos espacios.
Sí, aquí dice Brian que dice por ahí que los de la Mariano van mejorando su nivel. Lo han mejorado enormemente, Brian. A mí me sorprende. ¿Quién es de la Mariano? Sí, yo conozco a algunos abogados o abogadas de la Mariano. Excelentes. Muy bien. Por favor, la siguiente. Vamos a ver 2 diapositivas más y nos vamos a quedar ahí el día de hoy. La siguiente, Ashley. Ahí está. Muy bien, Andrés, léame a ver si logra usted ver eso. Está bien. A ver, dice Guatemala, niveles socioeconómicos. Ingreso promedio al mes de 100,000 sobre total 0,7%, 61,000, 1.1%, 1.8% alto, no, 1.8%, sí, ves, alto, AB 29,600. Luego está 25,600, C1, 5.9%. 17,500 C2, 11.6%. 11,900 C3, 17.9%. Aquí dice 35.4 medio C, 584,100. Luego 7,200 D1, 50.7%. Luego 3,400 D2, 12.1%. 62.8% bajo de 1,000,000. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta ustedes dónde está la mayoría, porcentualmente hablando, verdad? Están en el D1, la mayoría. 58.7, si no estoy mal, por ciento. Y así va variando. 50.7. ¿Cuánto? 50.7. Ah, 50, perdón. Disculpen, yo ese cero lo vi como 8. Pero ahí está más de la mitad de la población, ¿verdad? La siguiente, y léamela también usted, Andrés. Perdonen que está en chiquito, pero es que eso yo lo extraje de páginas de internet. Está bien, licenciado, no tenga pena. Voy a leer, dice, población del país según nivel de ingreso. Dice, voy a leer desde la izquierda. Pobreza extrema, $2.25 diarios, que es el 23.4. Y luego, pobreza no extrema, entre $2.25 y $4 diarios. Población en transición entre 4. Léame el porcentaje antes de ese, pobreza no extrema. Arriba. 35.9. Dale. Bueno, el porcentaje del otro es 20.3 y es la población en transición entre $4 a $10 diarios. El otro porcentaje es 11.3, está entre $10 y $50 diarios. Y el que es el 9.1%, más de $50 diarios. Muchas gracias. Miren, por mis condiciones de que estoy, vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Y pasado mañana vamos a entrar a definir esos estratos dentro de la sociedad, cómo es que se denominan. Así que muchísimas gracias y perdón.